¿Cuál es el efecto del boom en las antenas Yagis? El boom es el elemento central perpendicular a todos los elementos y que sostiene toda la estructura. Ahora, ese boom podría ser conductivo, por ejemplo de aluminio, podría estar en contacto con los elementos de la Yagi, o podría ser un boom aislado, por ejemplo podría ser de un PVC. ¿Tiene eso algún efecto relevante en el desempeño de la antena? ¿Cuál es ese efecto? Este tema lo estoy comentando porque Fernando Pitetti me hizo un comentario y noté que me parecía de interés tratarlo. Veamos. Aquí hay dos páginas muy interesantes que desarrollan el concepto de la corrección boom, la corrección por el efecto del boom. Y, por ejemplo, acá puede verse que en función del diámetro del boom hay un efecto de corrección, longitud en los elementos, y eso también depende de si el boom está no aislado o está aislado de los elementos. Y entonces aquí puede verse el efecto, ¿no es cierto?, que estamos hablando de milímetros para VHF y también de milímetros para UHF. A pesar de que por acá estamos hablando de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Entonces parece ser más importante este efecto en las bandas más altas. Además se dice que con un boom no conductivo, o aislando los elementos, uno podría reducir la cantidad de ruido que captan las antenas Yagi desde el suelo. Eso tiene bastante sentido porque naturalmente el boom podría actuar como un receptor, como una antena. Pero el hecho de que sea perpendicular a los elementos hace que el efecto en la práctica sea muy pequeño o casi despreciable. Estas características del boom están simuladas o pueden simularse en este programa de Víctor Kilo 5 Delta Juliet, que lo hemos comentado anteriormente, un programa para diseñar antenas Yagi que permite incluir muchos de estos efectos. Vamos a ver una situación concreta en Managal. Tengo acá una antena Yagi de 5 elementos para UHF, 445 MHz. Aquí están los elementos, la geometría, no tiene ninguna carga adicional. Y vamos a correr esta antena a 15 metros de altura, tierra real, aluminio, a 7 milímetros de radio los elementos, y vamos a ver que tiene una ROE bastante buena, 1.23. Y aquí están los gráficos. Vamos a grabar este gráfico para poderlo comparar. Ahí. Lo que yo hice a continuación fue esta misma antena agregarle un boom. Aquí esta antena es como que tuviese un boom de plástico, de PVC, y no tiene ningún efecto conductivo. Entonces yo le voy a agregar aquí un elemento que sea el boom, y vamos a ver cómo cambia el desempeño de esta antena cuando eso ocurre. Entonces aquí yo le agregué el boom a exactamente la misma antena, tal cual, y ese boom no es otra cosa que dos tubos. Puse uno a algunos milímetros a la izquierda y otro a algunos milímetros a la derecha del irradiante, para que siga irradiando en el centro. Y aquí puede verse que, claro, aumenta el número de elementos a 17, y aquí puede verse que los elementos efectivamente están conectados entre sí porque aparece una X, ¿sí? Y la X representa una unión. Entonces no está aislado de los elementos, sino que está en perfecto contacto con ellos. Entonces vamos a correr esta antena con las mismas condiciones y vamos a ver el efecto. Ahí está.
muy parecida a la ROE, y vamos a hacer la comparación de ambas antenas. Aquí está el gráfico y la comparación sería aquí respecto a esta. Ahí está, puede verse que se traslapan casi perfectamente. Entonces aquí también puede verse que el efecto es muy mínimo, totalmente despreciable. En ROE el desempeño es igual, en ganancia igual, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en UHF, donde se esperaba que hubiese un mayor efecto, en realidad no lo existe. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el boom es perfectamente perpendicular a los dipolos de la antena Yagi. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con una antena para HF. Me salgo de acá y me voy a esta antena. Esta es una antena para 20 metros, monobanda, Yagi. Tiene acá el reflector, el irradiante. Aquí está la geometría muy simple, para 14150. Ahí está la altura, aluminio, 1.05 la ROE. Y nuevamente vamos a grabar esto. Ahí. Y ahora voy a cargar la misma antena, pero con un boom. También le agregué acá un boom. Puede verse que está en contacto los elementos. Tiene que aparecer una X aquí. No puede aparecer ni un círculo ni un cuadradito. Una X. Muy bien. Y entonces vamos a correr esta antena. Ahí está, la ROE muy parecida. Los gráficos también muy parecidos. Y ahora vamos a hacer la comparación. Ahí. Prácticamente se traslapa, igual que el caso de UHF. Las ROE son similares, las ganancias similares, etcétera, etcétera. Todo es muy parecido. En resumen, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que efectivamente el boom afecta a las antenas, pero el efecto es totalmente despreciable. Si hay un efecto, ese efecto es o imperceptible o se puede corregir muy fácilmente variando alguna de las longitudes en algunos milímetros. Eso es, amigos, el efecto de un boom en las antenas Yagi. Saludos desde la ciudad de La Serena, Chile, XQ2 Charlie Golf.